Hola muchachos, ¿cómo están? Es como bien digo Congo, hoy hablaremos sobre coleocolitiasis inicialmente y ya posteriormente de colangitis. Mi nombre es Luis Córdoba, para los que no me conocen, interno mayor de la universidad, y Juan José, que es el estudiante de séptimo semestre acá en la universidad también. Vamos a empezar con la definición. Inicialmente se entiende coleocolitiasis como la presencia de un cálculo dentro del conducto coléoco, que como bien explicaron los compañeros ahorita, era la unión entre el conducto cístico y el conducto hepático común, que forman el conducto coléoco y sería pues, la presencia del cálculo dentro de este conducto. Se dividen en dos, en primaria y secundaria. Primaria se define como todo cálculo originado directamente en el coléoco y se da por factores de riesgo como la deficiencia de IgA, infecciones biliares crónicas y discinesia biliar. Y tenemos como secundaria, que viene siendo la más común, es cuando el cálculo migra desde la vesícula biliar hacia el conducto coléoco, que es la más común de todas. También tenemos dos definiciones importantes acá. Tenemos la coleocolitiasis residual y recurrente. Residual se define como la presencia de un cálculo después de realizar una CEPRE, que más adelante explicaremos qué es una CEPRE, en los primeros 6 meses después del procedimiento. Y una recurrente es cuando aparece 6 meses después del procedimiento de una CEPRE o después de una colistectomía con colangiografía intraoperatoria. Más adelante explicamos bien eso. Acá es importante, esto lo quiero que se lo lleven porque esto nos va a definir qué pacientes tienen riesgo de coleocolitiasis y quién no, definiendo cuál es el diámetro promedio entre los pacientes. Un adulto sano tiene un promedio de 4 a 6 milímetros de diámetro del coléoco y los pacientes mayores a 65 años de 8 milímetros máximo. Cuando tengo un paciente con vesícula intacta, se define como dilatación aquel que tiene una vesícula, biliar todavía, una dilatación mayor a 6 milímetros. Es decir, todo paciente con vesícula, si es mayor a 6 milímetros, se define como dilatación del colédoco. Si tiene una colecistectomía previa, el conducto empieza a hacer una especie como de a dilatarse un poquito más de lo que ven acostumbrado, entonces se define como dilatación a mayor a 8 milímetros. Y para pacientes mayores a 65 años con antecedente de una colecistectomía laparoscópica o por el retiro de la vesícula mayor a 10 milímetros. Estos valores son importantes porque más adelante los van a necesitar para poder definir qué paciente cumple o no con riesgo de coleocolitiasis. Entonces, inicialmente acá como para definir, entonces también es una causa o la primera causa de destrucción del colédoco. Se define pues que del 10 al 20% de los pacientes con colelitiasis presentan coleocolitiasis, del 18 al 32% presentan pancreatitis y del 7 al 14% son sometidos a colecistectomía después del diagnóstico. Entonces acá la anatomía quiero que lo hagamos entre todos. Entonces acá tenemos los números, yo quiero que me digan primero cuál es la estructura que está en el número 1, señalada con el número 1. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? En el número 8. Falciforme, muy bien. En el 7. No. Para el número 4, ¿cuál es la estructura de? Muy bien. Ya, dale. Muy bien. La 5. Muy bien, pero ¿cuál parte de? ¿Cuál es? Muy bien. Sí. ¿A qué corresponde el grupo de estructuras que están en la 3? ¿Cómo se llama eso? Muy bien. Es un residuo, ¿cómo se llama? Es del ombligo, sí. Listo. Esta es la parte donde viene pues, la parte embriológica, que tenemos que ser residuo pues, de... Dale, va. Otro. Sí. La 1, ¿qué es?
Muy bien. ¿Qué parte es esa? ¿Qué parte del duodeno es? ¿Primera, segunda o tercera? ¿Seguros? Sí. Primera. Cuidado. Sigamos. La 5. Después yo. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. El 6. El 8. El 8, el 8. Y el 7. Entonces, devuélvete una por favor. Entonces, acá, principalmente lo de conducto pancreático principal, la principal causa de pancreatitis, ¿cuál es? Muy bien, la causa es biliares. Entonces, siempre que hay una obstrucción acá, genera la inflamación pancreática, por ende se genera la pancreatitis. Ahora, haciéndonos un poquito más allá, sigue, de la anatomía descriptiva que vemos en los libros, esta es la anatomía real que vemos cuando están rotando por cirugía. Esto es lo que uno ve cuando está viendo la pantallita de la colecistectomía laparoscópica. Inicialmente, las venas y las arterias y los conductos no se ven del color que se ven en los libros. Como pueden ver, esta es la... Muy bien. Es rojita como en los libros, ¿cierto? La vesícula es esta. Aquí no se ve muy claro, pero es verde como en los libros. Sí, es verde. A mí no me parece verdecito. ¿No? Es como grisecita, listo. Entonces siempre tener en cuenta la anatomía cuando estamos mirando la anatomía real, no la descriptiva, de definir cuáles son las estructuras. Vemos que las arterias tienen esa capacidad que son como un poquito grisáceas en su capa externa, pero tienen pues como ese flujo que uno va viendo que son palpitantes, que lo diferencia de las venas. Acá pues vemos la imagen a blanco y negro para hacer una mejor caracterización. Acá el conducto cístico, la arteria cística, la placa cística, el hígado y la vesícula. Hablando un poquito pues ya de epidemiología de la coleocolitiasis, se dice pues que el 10% de los adultos en Estados Unidos van a tener una litiasis biliar sintomática a lo largo de esta década. 700.000 van a ser llevados a colistectomía, ya sea electiva o urgente, y la enfermedad tiene un costo de 6.6 billones de dólares al año. Cada episodio de coleocolitis tiene un costo de $9.000 por paciente. La coleocolitis es la principal causa de pancreatitis aguda, y la pancreatitis aguda resulta en 235.000 hospitalizaciones al año, que tiene un costo de 2.6 billones de dólares. Es decir, tenemos como la coleocolitis es una enfermedad de alto costo. Por ende, su diagnóstico temprano y evitar las complicaciones hace como fundamental para evitar tanto la morbimortalidad del paciente como la disminución de los costos en cuanto a esto se habla. Bueno, entonces, factores de riesgo. Ya acá los compañeros hablaron pues de que son factores de riesgo para tener colelitiasis, colelicitis, son los mismos para coleocolitiasis. Por acá les traemos cuáles son los factores de riesgo para coleocolitiasis recurrente. Tenemos pues que la historia de tabaquismo representa pues que es un factor de riesgo para la coleocolitiasis recurrente, y también acá en verde mostramos pues que comer comida liviana es un factor protector para evitar que me progrese a coleocolitiasis. Dale la la infección por hepatitis B, el hígado graso y la cirrosis hepática son riesgos para coleocolitiasis recurrente. Igual, yo sé que ya han visto pues como estos valores P, que son los que me apoyan o me desaprueban pues como la teoría, vemos que tiene un buen valor P, lo que me aprueba de que el paciente sí con estos factores de riesgo me puede generar una coleocolitiasis recurrente. La clínica, ya hablamos de la clínica, es muy similar a la que se hablaba pues en las patologías de vesícula. Tenemos pues que acetolo en hipocondrio derecho, epigastrio, que puede referir a escápula derecha, también vómitos y flatulencia, disección abdominal, dispepsia, y se asocia pues que olor mayor a 12 horas ya está asociado a una colecitis asociada. Entonces, es decir, yo tengo un paciente con coleocolitiasis de más de 12 horas de evolución, siempre pienso que también tiene inflamada la vesícula. Para el diagnóstico, entonces acá, ¿cuáles creen ustedes que son los criterios o que yo tengo que pedirle a un paciente en cuanto a paraclínicos sanguíneos se trata? ¿Qué es lo primero que tengo que pedir yo? Hemograma, muy bien. Sigue. Esto es lo que usted le entregan en el servicio de urgencias cuando le representan un hemograma. Usted no le entregan los leucocitos y el hemoglobina. Usted le entregan una serie de celularidades que nos van a definir usted para dónde se va a meter. ¿Listo? ¿Qué vamos a mirar nosotros en cuanto a ese tema nos compete? El recuento de leucocitos,
que sean en valores absolutos y en porcentajes que más adelante los voy a mostrar. La hemoglobina, el recuento de plaquetas y neutrófilos. ¿Por qué creen que el recuento de plaquetas es necesario para este diagnóstico diferencial de coleocolitis? ¿Por qué? ¿Qué patología me genera ictericia y trombocitopenia? ¿Cómo? ¿Qué más? Sí, la veía bonita, eso no. Muy bien. Entonces hay una serie de patologías que me pueden generar trombocitopenia asociada pues, a un cuadro que yo diga, se mantiene coleocolitis. Pues tengo que descartar otras cosas primero para yo confirmar el diagnóstico. Pues. Entonces, miramos esto primero. Acá tenemos los valores en porcentaje. Entonces vemos que el porcentaje nos van a decir qué celularidad está más predominante en el proceso inflamatorio del paciente. Entonces, digamos, lo normal del neutrófilo es que esté entre 40 y 64, ¿cierto? Si está más de 64, puedo decir que es una neutrofilia en porcentaje. Pero cuando nos vamos a valores absolutos, nos entregan eso. Entonces, por ejemplo, no, de neutrófilos hay 3.0 y el total de leucocitos serán, no sé, 5.4. Y entonces el porcentaje de neutrófilos nos da que la mitad de los neutrófilos serán la predominancia de los leucocitos. Por así decirlo, no sé si me están entendiendo esa parte. El valor absoluto es importante para definir si tiene una leucocitosis. Y el valor en porcentaje para definir qué línea o qué celularidad me está predominando sobre otra. Básicamente eso. Siempre tener en cuenta, primero van los neutrófilos, después van los linfocitos y ya el resto de celularidades, dependiendo pues, de los factores de riesgo del paciente. Entonces siempre tener en cuenta como es. Si yo tengo una enfermedad o una leucocitosis a expensas de linfocitos o a expensas de neutrófilos. Cuando esa expensas de neutrófilos, yo pensar como una infección bacteriana. Como más adelante vamos a ver pues, en colangitis. ¿Qué otro paraclínico creían que le puedo pedir al paciente? ¿Cuál era? PCR, muy bien. Los reactantes de fase aguda son importantes como para el diagnóstico, también los entregan así. Hay laboratorios que según el laboratorio nos define pues cuál es el valor o referencia pues del laboratorio. Acá normalmente nos dan en miligramos sobre decilitro y que mayor a 30, como explicaron los compañeros, se definía pues con una PCR altamente elevada. Entonces la PCR se demostró pues que es un marcador inflamatorio que nos puede indicar un proceso de coleocolitiasis porque nos puede guiar al manejo quirúrgico y clínico del paciente. ¿Qué otro le pido al paciente? Bien. Entonces, estas son las que yo pido en sospecha de una enfermedad de vesícula biliar, ¿cierto? Una colecistopatía. Las transaminasas, las bilirrubinas, la fosfatasa alcalina. Tenemos la GGT y tenemos otras paraclínicos, pero inicialmente son los que yo puedo tener más disponibles y los que voy a pedir. Acá con la fosfatasa alcalina, acá es importante entender que la fosfatasa alcalina sugiere, aunque esto se eleva por muchas causas, la fosfatasa alcalina se eleva porque no me quiero un hueso, se eleva porque me dio tos, por un montón de cosas se puede elevar. Pero una fosfatasa alcalina mayor a 300 sí sugiere que sea un proceso de vesícula biliar. Entonces, cuando tú una fosfatasa de 150, de 200, no es que está alta, claramente porque está por encima del valor de referencia, porque vemos que está a 116, pero eso no quiere decir que esté cursando con una colecistopatía. Y esos son los diferenciales. Si yo tengo un paciente donde esto me sale normal, aunque bueno, esta no, si esto me sale normal, yo puedo pedir esos hepatotropos, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, que serán los virus que puedan generar una hepatitis, generar síntomas parecidos a los de a la ictericia, dolor en hipocondrio derecho y se tener como esa descartar los diagnósticos diferenciales. Acá también tenemos los valores de referencia, muchos laboratorios lo tiran como no reactivo, los dan por disco o pues tienen que fijarse pues siempre en el valor de referencia del laboratorio. Y la 4, que más cree que otros paraclínicos, así no les voy a decir que puedan pedir con él, sí. Que serían los otros, que serían amilasa, lipasas, la creatinina, nitrógeno, GUN, urea, sodio y potasio. ¿Por qué creen que yo pediría las amilasas y lipasas? Muy bien. Entonces, la amilasa, ¿cuándo se me eleva a mí? Las primeras cuántos días, cuántas horas se me eleva a mí para sospecha de pancreatitis. Muy bien. ¿Y la lipasa? Entonces, es necesario pedir esos paraclínicos para descartar que no se cursa con pancreatitis. Si los cuento, sí, qué bueno, sería bueno pedir sobre todo las amilasas. Es un cuadro agudo pues, de que yo estoy hablando. Tenemos la creatinina y urea. ¿Por qué cree que es importante pedir la función renal del paciente? La falla renal, muy bien. ¿Cómo? Muy bien, pues aquí lo principal en los pacientes con este tipo de patología, sobre todo con pancreatitis, tienen mucha pérdida de líquido. Pueden tener una lesión renal aguda. Yo tengo que diferenciar, el paciente tiene una lesión renal aguda, si tengo que darle más líquido, si tengo que protegerlo para hacerle más paraclínicos, todo eso, porque normalmente la colangioresonancia es con contraste. Y también, exactamente.
Aquí no los tengo, pero cuando tengan un paciente con falla renal, les voy a pasar una tablita que es la de Stan, porque nos va a decir cuál es la dosis de antibiótico que tengo que dar al paciente para evitar que me caiga en falla renal. Y ionograma, ¿por qué? El ionograma, ¿por qué lo pide? Súper bien. También importante, todo lo que estoy diciendo acá es importante para colangitis también. O sea, usted como inicial como médico general, como les dije ahorita, usted no va a hacer la CEPRE, usted no va a hacer la colangioresonancia, usted va a hacer el manejo inicial del paciente y la derivación al servicio que lo necesite. Usted va a pedir todos los exámenes porque usted cómo va a ir a un paciente sin mandarle para clínicos. ¿Quién lo define? Nadie se lo puede definir. Un paciente con una prueba, no sospecha colangitis, pero no tiene las transaminasas, no tiene la bota de carina. ¿Qué me sirve un cirujano? Retrasa más el diagnóstico del paciente porque el médico general no los mandó desde el inicio. En sospecha de actuar en consecuencia. Acá tenemos las ayudas diagnósticas que lo inicial para todos los pacientes con patología biliar siempre, con la mayoría de los casos se pide pues la ecografía de abdomen superior que viene pues a abarcar páncreas, conductos biliares, vesícula biliar y hígado, ¿cierto? Esa es la parte que nos va a hablar como todo lo que viene a ser la vesícula biliar. Se dice pues que tiene una sensibilidad de 76.2% y una especificidad, una sensibilidad diagnóstica del 76.9% y una sensibilidad del 76.2%. Y se dice pues que para diagnóstico de cálculo en el colédoco de 81.3. Siempre correlacionar la clínica del hallazgo ecográfico con colecitis y colelitiasis. Y también se hace importante hacer la ecografía para estratificación de riesgo, que es lo que vamos a ver más adelante, y que es lo que yo creo que ustedes lleven pues, para la casa después de todo lo que les he dicho. Esto es lo más importante de esta charla y creo que lo que le presten atención. Lo hice muy bonito para que ustedes lo puedan entender. ¿Listo? Entonces tenemos 3 clasificaciones, alto, intermedio y bajo. Entonces, bajo, no predictores de riesgo, hablamos de eso, ECA también hizo una intervención respecto a eso, o sea, que no presenta nada, lo que yo tengo acá arriba, no tengo ningún predictor de riesgo, entonces cuál es la conducta a tomar con mi paciente, una colecistectomía electiva o una colangografía intraoperatoria, que básicamente es mirar dentro del conducto colédoco si hay cálculos o no, mientras yo hago la colecistectomía, básicamente es eso. En el riesgo intermedio tenemos eso, pruebas hepáticas alteradas, o una mayor a 55 años, o una dilatación del conducto biliar vista por ecografía. Entonces, si yo tengo un paciente de 65 años, ¿cuánto le tengo que esperar que esté dilatado el colédoco para yo definir que sí tengo una dilatación del conducto biliar? 65. Exactamente. Si tengo un paciente de 45 años con una colecistectomía previa, ¿cuánto tengo que yo esperar que esté dilatado el colédoco? Muy bien. Entonces acá es lo que yo quería que se llevaran porque las medidas son importantes para definir si está dilatado o no. Porque usted me dice que un paciente con 65 años que tiene una colecistectomía y que tiene un 10 de milímetros, usted dice que está dilatado, está equivocándose. Está de un diagnóstico que está errado, ¿cierto? Entonces, lo inicial acá los pacientes que están clasificados como riesgo intermedio de la colangioresonancia. Tenemos más ayudas diagnósticos como la ultrasonografía endoscópica, la colangografía intraoperatoria, pero por mayor disponibilidad se hace la colangioresonancia. Y para riesgo alto, es que usted en la ecografía ya ha visto un cálculo en el colédoco. O sea, usted hizo la ecografía, vio el cálculo en el colédoco, usted quiere decir que tiene coledocolitiasis. O sea, tiene alto riesgo de coledocolitiasis y su conducta a tomar sería la CEP. Si tiene una clínica de colangitis, CEP. Si tiene una bilirrubina total mayor a 4 miligramos sobre decilitro asociada a una dilatación del conducto colédoco, se va para CEP. ¿Listo? Eso es lo que necesito que igual va a hacer otro repasito en la siguiente, que es el algoritmo resumen, que sería eso. Es de la ASFE, la Asociación de Gastrointestinal Americana. Entonces, la sospecha clínica biliar son los síntomas que tenemos. En rojo tenemos la triada de Charcot, que ya la hemos visto, ya la conocemos, todos los han pasado por digestivo la conocen. Y me diré, es colangitis. Y ya según eso yo defino qué manejo le voy a hacer. Si no cumple con la clínica clásica de una patología de la vesícula biliar o de los conductos biliares, busca otro básico diferencial. Como dije ahora, se manda patotropos, manda otras cosas, listo. Y solicita los que le dije, hemograma, función renal, función hepática, amilasa, lipasa, ionograma, PCR. Y además de eso, asociado pues, a una ecografía de abdomen superior. Sí. Paciente con colangitis, ¿cierto? Paciente con alto riesgo, ya vimos ahorita, que usted ve la ecografía, vio una presencia de un cálculo en el conducto, va para CEPRE y tiene una dilatación del conducto, o sea, una bilirrubina mayor a 4 miligramos sobre decilitro, va para CEPRE, los criterios que vimos ahorita, y pacientes que van para colecistectomía electiva. Este es como el algoritmo resumen que creo que serían para la casa, porque como les digo, nosotros no definimos al paciente hasta cierto punto, ¿cierto? Ya el resto lo damos al cirujano. Y ya, este es el cuidecito, son 3 preguntas facilitas de todo lo que acabo de decir. Sigue hablando de tu celular.
No, pero no lo tenés. Ya, confírmame si se escucha. Sí, sí, ok, se escucha. Bueno, dale. Listo, entonces podemos iniciar con colangitis. Vamos a empezar pues definiendo propiamente que la colangitis se define como una infección bacteriana ascendente vinculada a la obstrucción parcial o total de los conductos biliares. Entonces, el impedimento mecánico para el flujo biliar facilita la contaminación bacteriana. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a entender? Vamos a ver que hay una presencia de una éstasis biliar. Quiere decir, separa el flujo de esta, lo que vuelve propicio para una colonización bacteriana por translocación de la misma. Entonces, una colangitis la podemos definir como aumento de la presión intraductal por esa misma obstrucción que está presentando el cálculo y un aumento en la proliferación bacteriana producto de esta éstasis biliar. ¿Cierto? Entonces, para hablar de colangitis, como ya definimos que es una infección provocada por éstasis biliar, también debemos hablar de cuáles son los microorganismos que encontramos más frecuentemente en esta éstasis biliar. Entonces, como estamos hablando del tracto digestivo, principalmente lo que vamos a encontrar son bacilos gram negativos. Entonces, tenemos que el 31 al 44% va a ser Escherichia coli, del 9 al 20% por pseudomonas, del 0.5 al 19% va a ser por enterobacterias muy comunes, no, aunque el porcentaje es bajo, siempre se tiende a cubrir este tipo de bacterias y algunos microorganismos, no en tan gran medida como algunos enterococos y los streptococos. En algunos casos se puede llegar a ver los staphylococcus, pero es más raro. Dale. En cuanto a la clínica, si bien tenemos como una semiología muy clásica, muy característica de esta patología, que la podemos dividir en dos, tríada de Charcot, que es la presencia de fiebre, ictericia y dolor en hipocondrio derecho. No es muy común que se presente esta tríada en los pacientes, entonces no es como que digamos que todos van a tener tríada de Charcot, no, van a presentar uno de los tres, no los tres en sí, es más raro, y una que ya es muy definitoria, que sí o sí vos no puedes pensar en otra cosa, es la pentada del Reynolds, que la pentada de Reynolds incluye alteración del sensorio e hipotensión. Entonces, esto ya nos está hablando de un compromiso más sistémico, no tan localizado. Este paciente nos debe generar más urgencia que aquel que presenta tríada de Charcot. A este paciente hay que correrle mucho más. Este paciente está en una etapa de la enfermedad muy avanzada que ya está comprometiendo su vida.
En cuanto al diagnóstico, es muy similar a como lo veníamos viendo de las patologías biliares. Entonces tenemos unos criterios que podemos decir criterios inflamatorios, colestásicos, imagenológicos, o podemos decir criterios A, B, C y D. Entonces, en cuanto a criterios inflamatorios, vamos a buscar la presencia de fiebre. ¿Cómo vamos a definir esa fiebre? Una temperatura mayor a 38 grados centígrados. Vamos a buscar la elevación de los reactantes de fase aguda, que ya los había mencionado muy bien nuestro compañero en colelitiasis, que son aquellos productos de inflamación que nos dicen que se elevan porque hay algún proceso inflamatorio. Estos puede ser una PCR mayor a 1 y puede ser una leucocitosis mayor a 16.000 o una leucopenia con unos leucos menores a 4.000. Tenemos los cambios colestásicos, que son aquellos que nos indican que hay una obstrucción parcial o hay algo que está parando que la bilirrubina o que la misma bilis no se pueda estar movilizando a través del árbol. Entonces vamos a encontrar una ictericia, una bilirrubina total mayor a 2 miligramos, porque no podemos hablar de colangitis sin ictericia, entonces no estamos obstruyendo nada. Vamos a ver una alteración de las pruebas hepáticas, ¿por qué? Puede ser por esta misma éstasis que puede estar devolviéndose e irritando a los hepatocitos, o que esté provocando ese aumento de la presión intraductal que dilate e irrite los mismos conductos. Y unos cambios imagenológicos, como ya nos los había definido Lucho, una dilatación de la vía biliar observada por imagen, o una evidencia de estenosis o litiasis, que es lo que me esté explicando, me dé la razón del por qué mi paciente está en una éstasis o por qué está obstruido. Entonces podemos hablar de diagnóstico sospechoso y diagnóstico definitivo. Entonces un diagnóstico sospechoso es tener un criterio A más B, un criterio A más C, un criterio B más C, o sea, al menos dos. Y un criterio definitivo es al menos tener uno de los tres, no importa cuál. Puedo tener los tres, eso ya me habla de un diagnóstico definitivo. Entonces, todo esto para yo definir a mi paciente de si tiene o no tiene y para clasificar la gravedad. Esto con el fin de que me indique qué manejo es el más adecuado y en qué momento es el que se le debe realizar a mi paciente. Entonces, tenemos grado leve, grado moderado, grado 3 o leve, moderado y severo, 1, 2 o 3. Entonces, en el grado 1 tenemos un paciente que, como ya lo había explicado Beca, es un paciente que no cumple con criterios de grado 2 o grado 3. Es ese paciente que inicialmente viene con la clínica, pero sus exámenes de laboratorio no me concuerdan con una clínica instaurada de colangitis. Entonces, por ende, este paciente es el que yo dejo en observación a definir qué es lo que va a pasar y cómo va a ser la evolución de este paciente. El grado 2 ya encontramos ese paciente que tiene esos criterios de inflamación sistémicos o inflamación locales, que tiene alteración del hepatograma y que me está haciendo sospechar a este paciente algo le está pasando. No me puedo quedar quieto. Grado 3, para definirlo así grandemente, es un paciente que ya tiene la clínica instaurada y fuera de eso ya me está haciendo un compromiso sistémico. Si observamos, ya no, aquí no me voy a enfocar en si mi paciente tiene los hallazgos de colangitis, sino mi paciente está haciendo una disfunción multiorgánica o no lo está haciendo. Entonces esto ya me entra a mirar una hipotensión que requiere vasopresores o el uso de inotrópicos como la dobutamina. Hay disfunción neurológica que lo puedo evaluar con el Glasgow. Una PAFI, que es la relación que hay entre la presión arterial y la FiO2, que la FiO2 es el aire o el oxígeno que yo respiro, que por lo general debe estar mayor a 300, aquí ya lo vemos disminuido, o sea, hay poca ventilación, hay una oliguria, mi paciente está haciendo distribución de líquidos, para dónde se están yendo esos líquidos, una creatinina sérica mayor a 2.5 gramos, mi paciente está teniendo una hipoperfusión renal, ¿por qué? Está hipotenso, ¿cómo está afectándose ahí? El INR se extiende, recordemos que el hígado es aquel que nos produce los factores de la coagulación vitamina K dependientes, y si se está viendo alterado es porque una inflamación local me está produciendo una afectación ahí. Plaquetas menores a 100.000, por lo mismo que les explicaba, mi paciente está afectándose en su función trombopoyética, que es lo que está pasando. Una vez clasificado la escala de riesgo, entonces ahora sí yo me paro y digo, bueno, mi paciente en cuál lo clasifique, grado 1, grado 2 o grado 3. Esto es muy sencillo. La finalidad última del tratamiento es descomprimir o liberar esa presión intraductal, ¿cierto? Entonces, por eso todos terminan en tratar la etiología, si es necesario, utilizar un tratamiento endoscópico, percutáneo o cirugía. Entonces, en el grado 1, como ya lo vi en todos los grados, como ya lo decía Lucho, todos van a recibir soporte general, que ya sea líquidos, esto es una patología que genera deshidratación, y enfoque antibiótico inicialmente, pues de amplio espectro para cubrir esa infección que ya habíamos dicho que la colangitis es. Entonces, en el grado 1, antibiótico y soporte general. Mi paciente no necesita realmente estar en una terapia intensiva, entonces yo lo puedo llevar directamente a tratar la etiología
y a un tratamiento endoscópico diferido, una electiva, como lo desee el cirujano. Si mi paciente no está respondiendo ante el manejo inicial, entonces yo lo llevo, y no es posible llevarlo a una cirugía, entonces yo debo tener en cuenta que ese paciente hay que drenarle la vía biliar, que esa presión intraductal aumentada es lo que me está generando la sintomatología. Si mi paciente ya lo clasifico en un grado 2 moderado, entonces debo evaluar lo mismo. ¿Qué tan urgente necesita mi paciente ese procedimiento? Aquí estamos hablando es de tiempo. La clínica del paciente me habla de qué tan rápido o qué no tanto no le debo correr. Lo mismo, antibiótico, soporte general y necesito llevarlo ya a cirugía o necesito drenarlo ya. Miren que en el primero él me da la opción de finalizar el curso de antibióticos y después llevarlo al procedimiento. La guía Tokio 2018 nos indica que el grado 2 y el grado 3, a ser posible, el tratamiento de la etiología y el drenaje de la vía biliar, si son posibles, hacerse al mismo tiempo. Por eso no me dan la opción de finalizar el curso. Estos son pacientes que están graves y hay que correrles. El grado 3, como ya les había dicho, es un paciente que ya está con compromiso sistémico, ya sea renal, neurológico, pulmonar, cardiovascular. Ahí es donde definimos con paraclínicos qué se está afectando y este paciente debe ser llevado inmediatamente a un procedimiento que le evacúe esa presión que está aumentada. E incluso en la guía nos dice un drenaje biliar urgente. En cuanto al manejo clínico, va a ser muy rápido aquí. Entonces, importante monitorear signos vitales, una frecuencia cardíaca, una presión arterial media, un gasto urinario. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es un manejo inicial basado en reanimación. En reanimación reanimamos por metas, entonces, ¿qué queremos lograr y a dónde queremos llegar con nuestro paciente? Líquidos, ¿qué tanta cantidad de líquidos le voy a manejar? ¿Está en shock? No se maneja igual un paciente que está deshidratado, un paciente que está en shock, no es la misma cantidad, no es el mismo manejo. Al paciente que está en shock yo le voy a empezar mucho más agresivo. Esto permite guiar metas y el manejo. La terapia antibiótica empírica va inicialmente, se desearía que fuera dirigida por antibiograma, no les puse aquí como entonces iniciar con porque eso depende del régimen que maneje el hospital, porque por ejemplo en la guía nos indica, listo, entonces un grado 1 podemos iniciar con ampicilva, pero si la ampicilva de ese sitio es mayor, la resistencia es mayor al 20%, pues para qué va a empezar con ese antibiótico si ya sabe que no va a ser resistente. Entonces eso se deja mucho a cómo se traten los lineamientos en cada hospital o en cada región y según perfil epidemiológico. La analgesia. Aquí hay un tema que se estaba discutiendo mucho, ya hoy en día se sabe cómo es el desenlace y es a mi paciente con dolor abdominal le pongo o no le pongo analgesia. Una vez que usted ya hizo el diagnóstico, mire todo lo que llegamos y todo lo que hablamos y todo lo que tuvimos que evaluar en nuestro paciente para nosotros definir, listo, le va a iniciar manejo. O sea, aquí usted ya está muy claro de qué es lo que tiene su paciente o al menos qué no tiene su paciente. Por eso no está contraindicado el iniciar analgesia. Si el paciente está sufriendo, pues quítele el dolor. ¿Qué pasa? Precaución por los opioides. Ya lo explicaba Congo en la charla de pancreatitis, que los opioides tienen una particularidad y es que disminuyen la contracción del músculo liso. ¿Y qué es toda la vía biliar y el esfínter de Ori? Músculo liso. ¿Qué pasa? Al usar en ciertas dosis, lo que me va a ocasionar es que contrae el esfínter de Oddi y me va a empeorar el cuadro clínico en mi paciente. ¿Por qué? Porque me aumentó la presión intraductal, que es lo que tiene maluco al paciente. Entonces, la clínica del paciente a mí me va orientando la necesidad y la urgencia de la intervención. Entonces, si yo tengo un paciente que está en grado 2, que le inicio manejos antibióticos, que está con líquido, pero en algún momento de la evaluación clínica me empieza a hacer una falla en algún sistema, pues córrale, ese paciente ya se está agravando. Listo. Eso sería todo. Antes de que terminemos, dos cositas. Quería mostrarles este estudio. Ustedes saben que nosotros aquí no hacemos publicaciones ni estudios de nada, ¿cierto? Entonces, pues aquí en Colombia. Entonces les quería mostrar estos criterios que fueron evaluados y aprobados, que son unos criterios de predicción para coleocolitiasis hechos en población colombiana y validada para población colombiana. Entonces ya se los muestro. Sí, claro, hay unas guías de gastroenterología americanas, pero precisamente en población americana. Entonces, si gustan, tenemos estudios aquí validados hechos por población colombiana para población colombiana del riesgo de coleocolitiasis. Son estos. Los pueden critear como criterios UCI de coleocolitiasis. Está avalado por la Asociación Colombiana de Cirugía. Y aquí tenemos vía biliar mayores a 7 milímetros, ictericia, ALT 1.5 veces mayor al límite superior normal,
bilirrubina total a 2 miligramos sobre decilitro, bueno, y esos que tienen van a dar una clasificación de puntos. Si me abriera el estudio les mostraba, y según la cantidad de puntos obtenidos van a clasificar para riesgo bajo, riesgo alto, y ahí, una vez clasificado el riesgo, pues poder definir la conducta de mi paciente. Una última pregunta que les quería hacer, y es que cuando Lucho preguntaba por el hemoglobinograma, todo el mundo puso una trombocitopenia, pero si ustedes encuentran una trombosis, todo el mundo encuentra una trombocitopenia, pero si ustedes encuentran una trombocitosis, ¿qué los hace pensar? Yo le hice un hemoleucograma a mi paciente que tiene una clínica, no sé, de colangitis, y tiene unas plaquetas de 450.000, no sé, 500.000. ¿Qué los hace pensar eso? ¿Qué te haría pensar? Entonces, ¿qué tiene mi paciente? ¿Por qué tiene una trombocitosis? Muy bien, Karen. Las trombocitosis se asocian a colecciones bacterianas. Entonces, si encontramos una trombocitosis en nuestro paciente, deberíamos pensar en qué más está afectado. ¿Tiene una colección? ¿Por qué la tiene? Porque recordemos que el factor de trombopoyetina, como bien lo mencionó Karen, al haber una inflamación instaurada, una infección, ellos se van a elevar, lo que me va a producir el aumento de estas mismas plaquetas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que no siempre vamos a encontrar trombocitopenia, sino que también podemos encontrar una trombocitosis. Un foco infeccioso. Una trombocitosis se asocia a un foco infeccioso. Ese paciente tiene un foco infeccioso. Eso sería todo, muchachos. Bueno, muchas gracias a Lucho y a Soto por la charla. Siento que estuvo demasiado completa en todo lo que teníamos que ver, muy dirigida también a lo que es en este caso los exámenes que tenemos que mandar. Muchachos, quiero hacer una aclaración en esto. Para aquellos que de pronto no han visto, no saben la puntualidad, AST y ALT nos hablan es de qué específicamente cuando vemos ese valor alterado. Daño hepático, listo. Es un patrón de un daño hepatocelular, es decir, se está dañando lo que es la célula hepática de mi paciente. Ya lo que es la bilirrubina y la fosfatasa alcalina nos hablan de un patrón obstructivo, listo, que la vesícula está obstruida, por lo cual ese paciente hay que hacerle más estudios para saber si de pronto es un cálculo que lo está obstruyendo o es alguna otra causa. Listo, es importante tener eso. Lo que decía Lucho de la GGT, ¿por qué no lo agregaron aquí? Resulta que en muchas partes, en la mayoría, en este caso, de centros en Colombia, la GGT no se incluye de un momento a otro desde el perfil hepático. Vos necesitas la fosfatasa alcalina y la bilirrubina aumentada, lo cual te indica un patrón de, en este caso, obstrucción para poder justificarte y mandar la GGT. Listo. Pero la GGT es un examen muchísimo mejor que la fosfatasa alcalina, porque es más específico y te está hablando de obstrucción. ¿Ok? Entonces, hacer esa puntualidad ahí, pero que algunos centros sí lo hacen, los que tienen más plata, pero los que no, pues solo lo dejan gastar la fosfatasa alcalina. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa pues para puntualizar? Ahí está bien. Uno normalmente cuando habla de linfocitosis o leucocitosis no le presta mucha atención. Esa leucocitosis es a expensas de quién. Pero acá me hizo un apunte que me parece muy importante, que si bien no es lo más común, puede pasar. Entonces, dentro de los linfocitos tenemos los específicos, pues linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Una de las causas de obstrucción del coleuco puede ser por parásitos. ¿Qué nos va a indicar eso? Entonces, la leucocitosis va a ser a expensas de los eosinófilos y no de los neutrófilos. Entonces, eso como para tener en cuenta de que eso también nos puede dar indicaciones de cuál es la etiología de ese bloqueo que tiene mi paciente. Ascaris, por ejemplo, que tiene paso. Entonces va a ser a expensas de eosinófilos y no de neutrófilos, que me habla más de una infección bacteriana. Eso sería. Vamos adentro del quiz, o alguna pregunta, alguna inquietud. Recuerden que igual vamos a, si quieren preguntar, pues pregunten con toda tranquilidad, si no les entienden, no hay preguntas después de eso. Lo importante es que tengan una duda.